Bueno, gracias al colegio, gracias Alberto por la introducción. Bueno, primero para mí pues es un honor ahí compartir sesión con Miguel, ¿no? Por lo que significa de referencia al caso de Pontevedra. ¿eh? Y bueno, sin más dilación, o sea, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, eh, pues vamos adelante un poco con el planteamiento de mi intervención, ¿no? Para luego dar paso a Eduardo, que ya se ceñirá a intervenciones concretas, ¿no? Y a mí me gustaría abordar una reflexión, ¿no? Acerca de si creemos que es necesario cambiar el tablero de juego para lograr entre todas y todos una ciudad más habitable y resiliente, ¿no? Y ahí está esa cita, ¿no? De que el mejor desplazamiento es el que no estás obligado a hacer, porque es que desgraciadamente, y me parece que este tipo de eventos pues es una magnífica oportunidad, porque es que el urbanismo tiene mucho que ver con el sistema de movilidad de la ciudad, porque al final si la movilidad se refiere a cómo nos tenemos que mover o cómo tenemos que mover cosas de A a B, quien decide dónde está A y dónde está B es el urbanismo, ni más ni menos. Y eso va a condicionar todo. Entonces, este tipo de sesiones me parece fundamental. Pero bueno, dejadme entrar con una primera pregunta, ¿no? Porque igual todos muchas veces tenemos ahí el concepto de movilidad, lo tenemos tan interiorizado que muchas veces igual no hemos pensado a qué nos estamos refiriendo con movilidad. Entonces, bueno, permitir un poco esta definición. Habrá muchas, ¿no? Pero la movilidad, bueno, es el conjunto de desplazamientos de personas y de mercancías, porque a mí me gustaría abordar conjuntamente las mercancías y el movimiento de personas que se producen en un entorno urbano. Para ello se pueden utilizar diferentes modos de transporte. Sí, afortunadamente hay vida más allá del coche, aunque es un tema que lo tenemos tan presente también. ¿eh? Y claro, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de movernos? ¿No? Pues es el salvar la distancia que nos separa de lugares en los que tenemos que satisfacer nuestras obligaciones o nuestras necesidades, ¿no? Por eso lo que os decía que es importante saber dónde ponemos A y dónde ponemos B, porque en función de eso pues estaremos facilitando el que realmente salvemos esa distancia. Y bueno, pues para lo que es la movilidad no obligada, pues hombre, cada uno es libre de decidir a dónde quiere ir, ¿no? Pero ya bastante complicada es la vida si encima estás obligado y a desplazar de determinado sitio y las condiciones y las distancias que tenemos para llegar a ese sitio pues lo hacen difícil, ¿no? Y muchas veces hay también una disfunción desde el punto de vista de género muy importante, ¿no? Porque si analizáis realmente, pues la mayor parte de lo que tiene que ver con la movilidad de los cuidados, ¿no? Eh, eh, y la movilidad asistencial pues recae en las mujeres y normalmente son los que tienen los itinerarios mucho más complicados y son los que desgraciadamente muchas veces no tienen acceso al coche cuando muchas veces igual es la única alternativa que tienen. Bueno, y entonces, ¿de qué manera, ¿no? podríamos plantear el cómo abordar, el facilitar esa accesibilidad, ¿no? Y ahí me surge una serie de preguntas que quiero que os quedéis con ellas a lo largo de la presentación. Dice, bueno, la solución puede ser ofrecer muchos medios de transporte que permitan cada vez alcanzar mayores distancias. Me parece que es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y eso, pues al final, contribuye a esa dispersión urbana y llegar a unos entornos que son inmanejables, ¿no? Y que luego son tremendamente antidemocráticos desde el punto de vista de la persona, de las personas y que le dificultan el día a día, sin entrar a hablar de las disfunciones que genera y los impactos a nivel ambiental, a nivel urbano, a nivel de equidad, etcétera, ¿no? Facilitando una mayor movilidad, pues igual tampoco debería serlo. Lo importante sería lo que hemos dicho, tratar de que los desplazamientos en todo caso sean lo más corto posible y los más sencillos de realizar. Y por eso el urbanismo de proximidad es urbanismo por el que está apostando Pontevedra, como muchas otras ciudades, pero que afortunadamente Vitoria no parte de cero. Y sí que me gustaría hacer es el reivindicar el modelo urbano de ciudad que se viene trabajando desde hace muchas décadas, ¿no? Y de alguna manera implantado por el alcalde Cuerda, ¿no? Y que supo, pues, él plantear un desarrollo de la ciudad que es en gran parte responsable de la ciudad que hoy tenemos y que sea una ciudad de oportunidades, que es lo que quiero yo trasladar con mi intervención. Porque facilitar una mayor movilidad y ofrecer muchos medios de transporte es la garantía del éxito, resuelve el resto de disfunciones que el sistema de movilidad genera sobre el sistema urbano, pues no, ¿no? Porque si hacemos más carreteras para que los coches puedan llegar antes al destino, pues eso tiene un impacto desde el punto de vista de que habrá mucha gente que igual no tiene coche para llegar, generar congestión, emisiones, etcétera.
Entonces, bueno, de ahí es importante esta jerarquía de la movilidad sostenible, en lo que habla que, bueno, pues eh, eh, la prioridad máxima debería ser reducir esa demanda de movilidad. Y ahí el urbanismo es clave, ¿no? En el momento del modelo urbano que hagamos, pues esa demanda de movilidad se va a reducir. El tema de los trasvases modales, el tratar de impulsar el que haya un trasvase a aquellos modos que menos impacto tienen sobre el medio urbano y sobre el medio ambiente en general y que son mucho más accesibles y mucho más equitativos para la población. Mejoras en eficiencia y, como último, el incremento de la capacidad. Porque muchas veces estamos tentados a hacer lo contrario, a que cuando vemos una congestión tratar de incrementar la capacidad o mejorar la eficiencia, y ahí lo único que hacemos es agravar el problema, ¿no? Porque entramos en un bucle y al final, pues si tú aumentas la capacidad y mejoras la eficiencia, haces un efecto llamada y al final, pues todas esas soluciones que has ido implantando, al final, pues devienen en que vuelves a estar en la misma situación original, pero incluso peor. Por eso el planteamiento entendemos que debería ser al revés, y es por lo que apuesta el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público de Vitoria. Bueno, entonces, y si nos cuestionamos ese tablero de juego, bueno, ese tablero de juego ya nos lo cuestionamos en la ciudad y el urbanismo que durante décadas se ha estado desarrollando en la ciudad trataba de apostar por una ciudad compacta en la que hubiera un equilibrio de oferta en la accesibilidad a los servicios a nivel de barrio, con toda la apuesta importante que hubo por los centros cívicos y tratar de solucionar también pues aquellas necesidades que tiene la población. Sí que hay, pues, hay dificultades como ciudad, todo no es perfecto y hay cosas que son muy difíciles de gestionar y son retos que quedan pendientes. Una ciudad industrial a la que se ha referido la alcaldesa, hombre, tenemos 40.000 personas que van todos los días a trabajar a las áreas industriales y eso es un reto el cómo enfocarlo. Pero en mucho de lo que es la movilidad obligada, asociada a la educación, a la cultura, al ocio, realmente, afortunadamente, tenemos una ciudad de proximidad, una ciudad que ahora que está en boga el concepto de la ciudad de los 15 minutos, pues es que realmente en 15 minutos en Vitoria te sales de la ciudad. ¿Eh? Entonces, bueno, yo creo que ese debería ser el urbanismo que deberíamos tratar de preservar. Y esta es la realidad. O sea, Vitoria sorprende porque es una ciudad de 250.000 de habitantes y a nosotros no nos sorprende porque lo tenemos tan interiorizado, pero bueno, ¿qué voy a hablar delante de vosotros? O sea, que lo sabéis, ¿no? Pero muchas veces cuando lo cuentas por ahí, esto sorprende, dice, ¿y dónde está el área metropolitana de la ciudad? Dice, si es que en 3 kilómetros tenemos el 98% de la población, tenemos 240, casi 250.000 personas viviendo dentro de esos 3 kilómetros. El 80% de la población en edad de trabajar en Vitoria trabaja en el municipio. Sí que es cierto, muchos trabajan dentro de la ciudad y 40.000 personas se tienen que desplazar a las áreas industriales de la periferia, pero que son distancias asumibles para modos alternativos al coche en la medida que seamos capaces de ofrecer alternativas. ¿Eh? Y afortunadamente es una ciudad llana, totalmente accesible a pie, en bicicleta o en transporte público. O sea, el punto de partida es el ideal. O sea, a partir de ahí hay retos, eso desde luego, pero ¿cuántas ciudades, incluso de tamaño inferior a Vitoria, quisieran tener un marco de juego tan claro como este? O sea, porque estamos hablando que es que realmente en 40 minutos andando te has salido del centro de la ciudad. Son 12 minutos en bicicleta. ¿Mm? Entonces, son 3 kilómetros de radio. Entonces, realmente, y lo tenemos ahí en los indicadores de la Agenda 21, que nos muestran, además, con ese equilibrio que hay a nivel de la oferta de equipamientos y servicios en la ciudad, es que realmente es una ciudad que se puede vivir en proximidad. Tenemos retos, ¿no? Que ya los comentaré luego más adelante. Pero la realidad es muy tozuda y a pesar de ese contexto tan favorable, pues resulta que tenemos una tasa de motorización en la ciudad al mismo nivel que podríamos tener en grandes áreas metropolitanas. Y tenemos pues de orden de 45 coches por cada 100 habitantes. Eso es una barbaridad desde el punto de vista de lo que supone encontrar sitio para aparcar esos coches, para moverse y lo que supone también a nivel de inversión para la población el mantener ese coche y lo que supone el de traer esas inversiones a otro tipo de aspectos que podrían tener un valor mucho más positivo para la ciudad. Pero es que luego también sorprende que es que la duración media de los desplazamientos en minutos, pues ya vemos que en bicicleta 19 minutos, en coche 20,
a pie 20 minutos, en transporte público 28, pero lo que más me sorprende y nos debería llevar a reflexionar cuál es la distancia media por modo, ¿no? Que es que vemos que la distancia media en coche son 3 kilómetros, con lo cual, ¿cuántos desplazamientos se realizarán en la ciudad que son inferiores a 3 kilómetros? Muchísimos, que son distancias claramente asumibles andando, en bicicleta. Ya sé que todos vamos y todas vamos el día a día, vamos como locos de un lado para otro, pero deberíamos reflexionar y por lo menos tenemos la oportunidad, o sea que si vienen mal dadas, todavía seremos capaces de resolver muchas necesidades de desplazamiento apelando al caminar, que es el modo pues preferente en la ciudad, y a la bicicleta. Pero bueno, a pesar de esos escenarios tan favorables, pues ya vemos que ya hasta en el año 55 ya el tema se ponía grave. Esto es la calle Postas, ¿eh? Pues parece Bombay, ¿no? Algunas imágenes que aparecen por ahí. O esta otra imagen del año 66, en la que ya el coche empezaba a presentar pues su presencia ahí, ¿no? Y decir, bueno, pues ya ves, la gente no puede caminar por las aceras. En aquel entonces, afortunadamente, la tasa de motorización todavía baja, pero habíamos rendido la calle principal de la ciudad al coche, o bien como aparcamiento o como esas calzadas. Y bueno, y en paralelo, pues Vitoria estaba experimentando una transformación radical, porque Vitoria duplicó su población en apenas 10 años. De los años 60 a los años 70 pasó de ser una ciudad de provincia de apenas 60.000 habitantes a tener 150.000 habitantes. Afortunadamente fue una ciudad que pudo planificarse manteniendo cierta compacidad y cierto equilibrio, con carencias, las hay, eso desde luego, pero la realidad luego también en cuanto a la evolución del parque móvil en la ciudad, pues también empezaba a ser preocupante. Y ahí vemos cómo, pues a pesar de que la población ya estaba estancada desde el año 88 hasta el 2000, pues la tasa de crecimiento de la población pues no era muy importante, pero sin embargo se comprueba cuál es la evolución espectacular que tenemos a nivel del parque de automóviles por ahí en torno a los años 80, años 90, en los cuales se llegaban a matricular en Vitoria del orden de unos 1.000 coches nuevos al mes. Haz hueco a 1.000 coches, lo que supone. Entonces, bueno, afortunadamente, bueno, pues ya con la llegada del primer ayuntamiento democrático, con la llegada del equipo del alcalde Cuerda, pues bueno, ya se implementaron distintas actuaciones que iban en esa línea. Nadie estaba hablando en aquel entonces de la movilidad sostenible, ni se hablaba de abordar esta cuestión desde una perspectiva integral. Pero lo que sí que es cierto es que prácticamente las primeras peatonalizaciones del Estado se implementan aquí en Vitoria. Y las primeras calles que se peatonalizan es la calle Postas, esa que hemos visto antes que parecía Bombay. Y cuando se toma esa decisión no fue una decisión menos polémica que muchas que las que hay que tomar hoy en día, porque pasaban 25.000 coches al día por esa calle. O sea, imaginaros lo que tuvo que suponer esa decisión en un imaginario colectivo que en aquel entonces pues nadie hablaba de sostenibilidad, nadie hablaba de equidad, y el coche iba ganando popularidad. Pero bueno, pues se asumieron esas decisiones y a ellas vinieron muchas. Y ahí tenemos toda la evolución de las áreas peatonales en lo que fue el centro de la ciudad durante pues, esos primeros años. Ahora que se habla mucho del urbanismo táctico, aquí vemos las intervenciones a nivel táctica que implementó el alcalde Cuerda cuando decidió empezar a transformar la calle Dato, y a cerrarla primero los fines de semana con unas jardineras, con unos niveles de bronca tremendos, luego ya pues ya ha decidido cerrarlas al tráfico constantemente, primero con soluciones pues económicas, pues simplemente pues hacer unos agujeros en el pavimento. Esas son las magnolias que hay hoy en día. Se plantearon directamente así, pero ya veis que está el borde de la acera, están los bancos, y cómo de repente la gente responde y la gente se apropia de ese espacio que era suyo y que se lo había quitado el coche. Año 91, titulares de prensa, circula como puedas. La realidad es que es eso, la población había aumentado en 60.000 habitantes y teníamos 85.000 nuevos coches en la ciudad, colapsando las calles. Todo el mundo veía que había un problema, pero nadie estaba dispuesto a asumir las decisiones necesarias a revertir ese problemón que teníamos, ¿no? Como hablaban algunos, de que atravesar el kilómetro escaso del tramo Francia-La Paz puede costar 10 minutos en hora punta. ¿eh? Y eso estamos hablando
en un momento en que Vitoria no tenía esos 3 kilómetros de radio que hemos visto ahí, o sea, es que no llegaba a tener ni siquiera de 2 kilómetros, y no tenemos área metropolitana, la mayor parte de los desplazamientos eran internos, es absurdo, pero hemos vivido en esa cultura. ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí tenemos distintos también titulares de prensa de los años posteriores. Ya sí que empezaba a haber un germen de reflexión dentro del ayuntamiento. Se empiezan a hacer los primeros planteamientos de, ay Dios mío, restringir el tráfico en el centro de la ciudad. Polémica servida. 12.000 coches en el 97, eso en Álava, pero la mayor parte en Vitoria. Los que conocemos Álava, pues empezamos a ser conscientes del problema de la contaminación asociada al tráfico, ¿no? Pero es que incluso hasta una persona con la tenacidad y la voluntad y el espíritu de cuerda fue incapaz incluso de ver realidad durante su mandato el peatonalizar el entorno de la Virgen Blanca. Sí que se había llegado a intervenir en lo que era Postas, lo que era la calle Diputación, la calle San Prudencio, pero claro, se decía que es que esto podía generar graves problemas de tráfico en la ciudad. Entonces, pues bueno, pues el debate igual no estaba lo suficiente maduro en aquel entonces. ¿eh? Tuvieron que pasar muchos años para que finalmente pudiéramos peatonalizar el entorno de Virgen Blanca, lo cual lo tenemos ahora totalmente interiorizado, pero esto no ha pasado tanto tiempo. Y luego, bueno, pues Vitoria ya lleva muchos años autoevaluándose año a año eh, desde el punto de vista de distintos parámetros ambientales y de sostenibilidad. Y todos los años, cuando se presentaban los indicadores de Agenda 21, la mayor parte de los indicadores seguían una trayectoria bastante positiva. Siempre había 4 o 5 que eran los negativos y eran los que acaparaban los titulares. Y directa o indirectamente estaban asociados al modelo de movilidad de la ciudad. Entonces, siempre, y estos son de distintos años después de presentar el Día Mundial de Medio Ambiente, la Agenda 21. ¿eh? Pero bueno, todo el mundo sabía dónde estaba el problema, pero a nadie le apetecía poner el cascabel al gato. ¿eh? Incluso, pues, ya veis, año 2000, año 2001, 2004, empieza con el plan para cerrar el centro 20.000 coches. Es una reflexión que surge al hilo de la primera semana de la movilidad. En aquel entonces se plantea una experiencia piloto de cerrar el tráfico por un día el eje de la calle General Álava y ver qué pasa y la parte de Mateo Moraza, y no se hundió el mundo. ¿eh? Incluso había propuestas de llegar a reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad en el centro de la ciudad y cerrar el tráfico al casco viejo. Luego sí que se llegó a cerrar. Pero esa reflexión acerca de limitar a 30 por hora la velocidad en varias calles de la ciudad ya estaba presente en aquel entonces. Y en cualquier caso, esa evolución tan preocupante que veíamos en el parque automotor en la ciudad tiene su reflejo en esta evolución del reparto modal. Estamos viendo que del año 82 al año 2006 la cuota de desplazamientos peatonales había bajado del 66% al 50% en la ciudad. Desgraciadamente, en el año 82, no, las encuestas que se hacían no preguntaban a la gente que no se movía en coche o andando en qué se movían. Entonces, por eso, en el 34, ahí estaban pues prácticamente metidos todos, ¿no? Entonces, ya vemos que luego, a medida que la ciudad va creciendo, con los nuevos ensanches, los nuevos barrios y luego la cultura del coche, sobre todo, que empieza a instaurarse, pues vemos que estamos en una situación realmente preocupante. Teníamos ya un 37% de desplazamientos en coche a las puertas, bueno, a las puertas no, porque ya el plan general vigente ya estaba aprobado. Y era un plan general que planteaba desarrollar Salburú y Zabalgana con 16.000 nuevas viviendas y 9 millones de metros cuadrados nuevos de área residencial, ya a unas distancias fuera de la escala peatonal. Entonces, esto, junto con otro problema que teníamos ahí identificado, era que a pesar de las inversiones que estaban haciendo en transporte público, pues veíamos que es que el coche seguía creciendo y el número de usuarios de transporte público, a pesar de que la ciudad iba creciendo y íbamos invirtiendo más en autobuses, se estancaba. Prácticamente no había aumento de viajeros en las líneas de autobús. Entonces, bueno, pues un cúmulo de circunstancias. Yo considero que la llegada del tranvía fue el catalizador que impulsó la transformación que iba a venir después, pues hizo que finalmente
se decidiera abordar una reflexión integral acerca del modelo de movilidad. Y por eso digo aquí lo de oportunidad o amenaza, porque sí, ya estaba tomada la decisión y ya se habían empezado las obras de implantación del tranvía, pero bueno, dentro del diagnóstico sobre sostenibilidad que estábamos haciendo desde el Centro de Estudios Ambientales con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en uno de los diagnósticos analizábamos que la llegada del tranvía o la mejora del transporte público era condición suficiente, pero no necesaria para garantizar el que se produjera una transformación sobre el sistema de movilidad. Por eso, este gráfico de oportunidad-amenaza, o sea, porque realmente por sí solo no garantizábamos que esto iba a tener un impacto directo sobre la transformación del sistema de movilidad. Era necesario acompañarlo de un conjunto de actuaciones bajo una visión integral. Y es cuando empezamos a trabajar ya en la definición del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Aquí vemos un editorial de la prensa vitoriana cuando ya se decide arrancar con el proceso de elaborar el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Vemos Vitoria para el peatón, una reivindicación de la prensa de aquel día, y apostando de que, bueno, pues que había que ofrecer alternativas creíbles y convencer al ciudadano. Ahí está la clave. O sea, tienes que ofrecer alternativas y tienes que convencer al ciudadano y explicarle el porqué. Y el titular ese del hartazgo llega al consenso, ese consenso que faltaba y que no se estaba consiguiendo hasta aquel entonces. Bueno, se empieza a trabajar, afortunadamente, en un planteamiento integral, que es el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público. Destaco lo de espacio público porque en Vitoria tuvimos en aquel entonces presente que el trabajar en el sistema de movilidad era una oportunidad para intervenir en el espacio público, de manera conjunta, tenían que ir de la mano. Entonces el planteamiento que en aquel entonces se adopta es el ver en qué medida seríamos capaces de aplicar al caso de la ciudad ese planteamiento teórico sobre el que estaba trabajando la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona de la formulación de supermanzanas, ¿no? Y tratar de jerarquizar de manera ya decidida el viario de la ciudad y ver si sería factible canalizar la mayor parte del tráfico de paso por un número limitado de calles. Y desde esa manera darle la vuelta a una situación claramente antidemocrática, que es que mientras que únicamente el 37% de las personas se estaban moviendo en coche en la ciudad, teníamos el 70% del espacio público dedicado al coche, bien como aparcamiento o bien como vías de circulación, restringiendo al resto de las personas únicamente el 30% del espacio público. Eso no es realmente, no tiene ninguna lógica, se escapa y desde luego no es para nada democrático porque no todo el mundo tiene carnet de conducir, aunque pensemos. Y sobre todo ahí sí que hay una disparidad importante a nivel de género en el acceso al automóvil. Y además tenemos que ser conscientes de que somos una sociedad que va envejeciendo y que cada vez vamos a estar más y más personas en edad muy avanzada, vamos a decirlo, y que muchos no podremos conducir. Entonces tenemos que asegurar que la ciudad se pueda vivir sin coche y que el coche no llegue a condicionar el resto de modos. No voy a extender sobre el modelo de supermanzanas porque creo que ya todo lo conocéis, pero bueno, básicamente sería la oportunidad de ir recuperando en muchas calles de interior de supermanzana, muchas calles de barrio, ir recuperando en el espacio público una serie de funciones que en principio pues se habían perdido o que estaban fuertemente condicionadas por el coche. No es un concepto nuevo, porque ya vemos aquí que en el año 72 Bolonia ya estaba planteando un plan urbano que se apoyaba en el esquema de Buchanan del 62, de las áreas ambientales. Y ahí tenemos el gráfico de Bolonia. Y luego además incluso hasta el propio urbanismo de Vitoria. El diseño original del Aqua contemplaba grandes supermanzanas, lo que pasa que luego se pervirtió y luego se abrieron calles interiores que ahora dentro del esquema de supermanzana pues se consideran calles interiores de supermanzana, pero la idea original es que creo que es la calle Iruña y la calle de Wellington, no, la otra, ¿cómo se llama? No, la que va a dar al parque, a la estación de autobuses. No, no, la otra. Donosti, Donosti, ¿no? Entonces, bueno, pues eran peatonales. Entonces, bueno, esta sería la plasmación del esquema este de supermanzanas, llevándole a él las distintas redes de movilidad, tanto lo que sería la movilidad en automóvil
como la movilidad en transporte público, en bicicleta, y realmente luego la red de itinerarios peatonales se beneficiaría de que la mayor parte de las calles interiores de Supermanzana se ven liberadas, o se podrían llegar a ver liberadas en gran medida de ese tráfico de paso, y se abriría la oportunidad de habilitar unos corredores claros para conectar los distintos equipamientos, los barrios entre sí y el centro de la ciudad con el anillo verde. Aquí tenéis la imagen en general. La primera intervención potente que se hace es la reorganización de toda la red de autobuses. Creo que todos sois conscientes del esfuerzo que supuso cambiar una red de autobuses de un día para otro totalmente y no dejar ni una línea de autobús en su sitio, y plantear con una topología mucho más clara y mucho más eficiente, que permitía mejorar los tiempos de paso de 30 minutos a 10 minutos. Entonces, pero esto entendíamos, como decíamos, eso, lo de oportunidad o riesgo, ¿no? Si tú inviertes en cantidad de transporte público, pero no la acompañas de otras medidas, pues puede no ser suficiente. Y por eso desde el principio vimos que la política de aparcamiento era clave. Y que si no desincentivábamos el aparcamiento en el centro de la ciudad de gran parte de ese tráfico que venía de fuera y que no tenía sentido que llegara al centro de la ciudad habiendo otras alternativas, tranvía, autobús, itinerarios peatonales, conexiones ciclistas, pues íbamos a fracasar. Y se consigue llegar a un consenso absoluto con todas las fuerzas políticas, todas, para aprobar un incremento en los precios de aparcamiento que multiplicaban por 3 el precio por aparcar del centro de la ciudad, aparte de que aumentábamos un 30% la zona peatonal. Esto es importante también desde el punto de vista del plan general, porque aquí tenéis el gráfico de cuál es vinculado a la política de aparcamiento, cuál es el índice de motorización medio por vivienda en cada uno de los barrios o manzanas de la ciudad, y vemos que la mayor parte de ellos están por debajo de un coche por vivienda. Sí que es cierto que hay muchas en las que hay 2 y 3, pero la media en pocos casos supera el 1. Entonces, ¿por qué? Ya sé, lo marca la ley del suelo, establece unos mínimos en cuanto a la dotación de aparcamiento, pero no sé si tiene mucho sentido el ir exigiendo el que se habiliten plazas de aparcamiento. Tiene que ser parejo a cuál es el modelo de ciudad. Si Vitoria apuesta por ese modelo de ciudad, pues habría que darle una vuelta, o por lo menos en aquellos marcos en los que la ley del suelo sí que nos permite, pues por ejemplo los usos industriales, pues igual que ahí ahí no te fija, pero en los residenciales te está fijando el mínimo, pero igual podrías igualar el máximo al mínimo. Igual estoy diciendo una barbaridad. Una pena que hoy no haya debate y no voy a poder estar el viernes, pero son reflexiones que si queremos cambiar la ciudad son importantes tenerlas. Ya veis aquí el resultado. Vitoria revoluciona el transporte público, los urbanos como un reloj. La nueva red de Tuvisa logra un 26% más de usos en los 3 primeros días. La nueva OTA aleja a los coches, ese incremento del precio por 3. Quedamos en 10 minutos, otro artículo de Ángel Resa. O sea, la fiabilidad del transporte público, clave para que la gente confíe en el transporte público. Y sobre todo ese cierre de filas a nivel político. Porque el mismo día que se aprobaban las ordenanzas fiscales, con la ampliación del precio de la gota, hubo pues 22 asociaciones con 13.000 firmas, asociaciones de vecinos, en contra de que se incrementara el precio de la gota. Sorprendente. Pero bueno, todos los grupos políticos al unísono dijeron, esto es beneficioso para la ciudad, apostamos por el interés general, entendemos que hay intereses particulares, pero el interés general tiene que estar por encima de esos intereses particulares, y de aquí yo no me voy a mover. Bueno, ese esquema nos permite, el esquema de Supermanzanas nos permite seguir avanzando en la materialización del resto de redes, y bueno, y que la ciudad pues haya podido seguir ampliando su dominio peatonal hasta casi tener 1,5 millones de metros cuadrados de zonas peatonales, ¿no? Bajo diferentes fórmulas, y ahí tenemos el metro minuto, ahí le copiamos y le seguimos a Pontevedra, porque nos parecía que era un buen ejemplo para hacer llegar a la gente pues la proximidad y realmente qué cerca está todo caminando, ¿no? Utilizando esa iconografía. Aquí tenéis la red de sendas urbanas planteada a través de los diferentes interiores de Supermanzanas, esa es la idealización que tenemos. La red ciclista, el planteamiento es no construir kilómetros y kilómetros de red ciclista,
sino que ver en la medida que fuéramos capaces de reducir ese tráfico de paso por ese 75% de las calles que son interior de supermanzana, será más fácil y más seguro y atractivo incluso llegar a compartir la calzada con los coches, y por eso lo importante de abordar ese calmado de tráfico, el eliminar tráfico de paso y el profundizar en todo lo que son las campañas de educación vial para escolares en el uso de la bicicleta. Bueno, la primera supermanzana piloto que se realiza es la supermanzana de Sancho Sabio, y ahí tenéis los resultados espectaculares que se tuvieron. Y aquí tenéis los resultados espectaculares relativos a la evolución del número de usuarios de transporte público, cómo se ve el punto de inflexión en el momento en el que se hace todo el rediseño de la red de transporte público, pero también esa reformulación de la política de aparcamiento, y cómo conseguimos en pocos años revertir esa situación de crecimiento en el uso del coche e incluso esa situación también que había de regresión en los desplazamientos peatonales. Entonces, el tema estaba funcionando. Bueno, pero no podemos dormirnos en los laureles, y por eso hace unos 4 años empezamos a trabajar en definir las bases de un nuevo plan de movilidad. Entendíamos que era necesario, pues, por ejemplo, porque habían pasado muchas cosas en la ciudad, y luego, por ejemplo, el plan de movilidad anterior no estaba hecho en una clave de descarbonización, ahora que tenemos tanto presente los retos climáticos. Pero bueno, ahí tenemos distintos elementos que suponen la base de nuestra actuación. Tenemos el marco de 2030 ahí muy presente, además ahora que somos una ciudad de la misión de ciudades. Tenemos un plan de acción clima y energía sostenible al año 2030 que marca una serie de retos en cuanto a mitigación y transición ecológica. Y vemos que, claro, en la movilidad interna al año 2030 el planteamiento es que tenemos que reducir en un 51% las emisiones asociadas a la movilidad en la ciudad. Tenemos distintas intervenciones ahí planteadas a nivel de mitigación y a nivel de adaptación. Están claramente alineadas con esa estrategia de movilidad en la ciudad. El norte está claro, ¿no? La bicicleta va a ser esa gran aliada, ¿no?, de cara a hacer frente. No la única, no todo el mundo puede circular en bicicleta, pero para las distancias que sea difíciles resolverlas caminando, la bicicleta tiene que ser el modo prioritario, porque realmente tiene un potencial enorme en una ciudad con la orografía y las distancias de la ciudad. El reto está en resolver esa movilidad a las áreas industriales. Esa es una movilidad obligada y que ahora es complicada de resolver. Con el transporte público es muy difícil, por mucho que sigamos invirtiendo, por la tipología de los movimientos que se hacen en las áreas industriales. Pero la bicicleta puede ser una gran aliada y nos parece sorprendente, pero el 80% de las personas que contestaron la encuesta de movilidad, fueron 4.000 y pico personas que elaboramos para el plan de movilidad a los polígonos industriales, decía que si se mejoraban las condiciones a nivel de infraestructura estarían dispuestos a probar a ir en bicicleta a trabajar, porque realmente son distancias asumibles. O sea, en los Países Bajos, en Alemania, en Francia, son distancias que se hacen, y ahora realmente con la bicicleta eléctrica es una posibilidad. Pero claro, ahí tenemos el reto, ahí tenemos esas 45.000 personas, 40.000 personas yendo todos los días, y las distancias ya vemos que no son tan grandes. ¿Por qué no apuesto por ello? Estamos trabajando también en mejorar la conectividad con el área rural de la ciudad, son 5.000 personas. ¿Por qué no plantear también, al menos aquellos pueblos que están más cerca, que puedan desplazarse en bicicleta a la ciudad? Es un proyecto en el que estamos trabajando ahora, de cara a diseñar cuáles podrían ser las intervenciones para favorecer que parte de esa población pueda acercarse a la ciudad sin tener que utilizar el coche privado. Ese es el esquema de supermanzanas representado sobre la ciudad, cómo estamos interviniendo en clave de oportunidad, y ahora Eduardo se referirá a ejemplos concretos. El planteamiento que hace el plan de movilidad es cómo extender la implantación de supermanzanas, y el planteamiento que hace es ir avanzando en reducir la velocidad límite en la mayor parte de las calles interiores de supermanzana a 30 km por hora, tanto en la zona central, que aparece ahí en verde, como en la zona azul. Eso nos puede parecer muchísimo, pero aquí tenéis el caso de Bolonia, y tenéis comparado lo que es la parte del centro de Bolonia y lo que es la parte del centro de Vitoria. El centro de Vitoria me estoy refiriendo prácticamente a las 2/3 partes de la ciudad, o sea, dentro de la antigua ronda de circunvalación. Pues bueno, prácticamente esa superficie nuestra del interior de la antigua ronda de circunvalación
es la zona que ya previamente tenía Bolonia definida como Área 30 y ahora en su nueva planificación la va a extender a todo ese ámbito que veis ahí. París, ahí veis Vitoria, con todo lo que es el centro de París, que ha declarado también área de reducida de velocidad. Luego los ejemplos, ya veis, siempre superpuesto el caso de Vitoria con Ámsterdam, Bruselas, La Haya. Entonces, es factible, ¿por qué no? Y además tenemos que ver, claro, todo eso eh, hay que verlo en relación, y voy a ir corriendo un poquito porque esto es un poco la evolución también en el parque automotor. Estamos viendo que es que, bueno, para hacer realidad muchos de los planteos que estamos haciendo, el principal obstáculo que tenemos es el espacio que ocupan los coches, pero estamos viendo que la dinámica, estamos viendo que están perdiéndose coches en lo que es el centro de la ciudad y sí que empieza a haber mayor tasa de motorización en los nuevos barrios. Las dinámicas están cambiando y cada coche que desaparece es una nueva oportunidad para ir articulando otro tipo de políticas. Estaría el tema de las zonas de bajas emisiones. Aquí simplemente una reflexión que lanza la red de ciudades que caminan, de la cual es presidente Miguel, y el planteamiento que hace es que aprovechar esa oportunidad, ¿no? De que cambiar unos coches por otros o reducir los coches en la ciudad, porque realmente eso va a ser lo efectivo a nivel de reducción de emisiones. No nos podemos hacer trampas al solitario, porque la etiqueta ambiental, si centramos todo en la etiqueta ambiental, pues creo que es una muy mala manera de enfocar, porque el coche sigue ocupando, tenga la etiqueta ambiental, además que muchos igual emiten hasta más que coches viejos que tenemos ahora. Entonces, es una oportunidad para quizá, y esto puede estar muy alineado con nuestro plan de movilidad, hacer de la necesidad virtud y que la implantación de la zona de bajas emisiones sea una oportunidad para construir zonas de bienestar dentro de nuestros barrios, que sean centradas en la ciudad, en el espacio público, en la privacidad de las personas, calles peatón en lugar de calles pasillos, la coexistencia armónica, el coche cuando es necesario, green, tráfico necesario, visión global, menos coches. Creo que es una oportunidad tener en cuenta. Bueno, pues si no, le voy a comer. Entonces, y desde luego la movilidad del futuro creo que no es esta, que en muchos congresos es lo que nos venden. La movilidad del futuro son drones voladores repartiendo paquetes, coches eléctricos atestando las ciudades y ya drones repartiendo la paquetería por las aceras. Bueno, sin más, esto ya lo dejo porque ya Eduardo ahora puede centrar cuál es la oportunidad también a nivel de construcción de la infraestructura verde en la ciudad, vinculado al plan de movilidad. Bueno.